Buenas, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a la presentación del tema 7 de Teoría de Precios, que lleva como título La defensa de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este grupo está compuesto por Desiree López Estudillo, Alejandra Moreno López, Lucía Paz Bernal, Elena Izaskun Serrano Herrera y por mí, Sergio Comendador Cabrera. El esquema que vamos a seguir va a ser el siguiente. En primer lugar, haremos una breve presentación de la CNMC. A continuación, señalaremos los motivos para la defensa de la competencia. En tercer lugar, expondremos las conductas que pueden dar lugar a una infracción. Seguidamente, presentaremos casos recientes de sanciones de la CNMC. En quinto lugar, la Agencia Andaluza de la Competencia. Y por último, daremos algunas soluciones para dar a conocer la CNMC y la Agencia Andaluza de la Competencia. Comenzamos con la presentación de la CNMC. ¿Qué es la CNMC? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Es un organismo público con personalidad jurídica propia e independiente del Gobierno. Además, está sometido a control parlamentario. En cuanto a su origen, se creó en 2013 a partir de la integración de los siguientes organismos: la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. La aparición de una pluralidad de organismos reguladores obedeció a la liberalización de la industria de red, el final de los monopolios estatales y la necesidad de adaptar la normativa económica española a la europea. ¿Cuál es el objetivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? El objetivo principal de la CNMC es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de consumidores y usuarios. La CNMC está sometida al control parlamentario, lo que garantiza su independencia e incrementa la seguridad jurídica. ¿Cuál es su estructura? La CNMC funciona con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, agilidad, objetividad y transparencia. El funcionamiento de la CNMC se ajusta a la normativa de la Unión Europea, especialmente en los sectores de telecomunicaciones y energía, que busca una mayor integración del mercado único de la Unión. A tal efecto, la Comisión colabora de forma regular y periódica con otras autoridades de supervisión de la Unión Europea y con las agencias de cooperación de los reguladores europeos en materia de energía y de comunicaciones. Tanto la Dirección de la Competencia como las otras tres direcciones de instrucción, Dirección de Energía, Dirección de Telecomunicaciones y del sector audiovisual y la Dirección de Transportes y del sector postal, ejercen sus funciones de instrucción con independencia del Consejo. ¿Para qué sirven la competencia y la regulación eficiente? A usted, como comprador y consumidor de artículos y servicios, la competencia entre los vendedores le sirve para disponer de ofertas más variadas, de mejor calidad y a menores precios. A usted, como empresario, la libre competencia le asegura el éxito en sus negocios y dependerá de su capacidad y esfuerzo, y no de las obstrucciones o limitaciones que le impongan otros con mayor poder de mercado. Y a usted, como ciudadano, la competencia le sirve para que la producción nacional sea más competitiva en el mundo y en el propio país. ¿Qué puede hacer la CNMC para mejorar la competencia? Entre los puntos más destacados tenemos los siguientes. 1. Investigar y sancionar prácticas anticompetitivas a partir de denuncias o por propia iniciativa. 2. Dictar recomendaciones para mejorar las condiciones de competencia en los distintos mercados. 3. Autorizar las concentraciones o fusiones de empresas y hacer un seguimiento de las mismas. Y 4. Promover los valores de la competencia y la regulación eficiente. Algunas actuaciones y prácticas contrarias a la competencia pueden ser las siguientes. 1. Varias empresas se ponen de acuerdo en no competir en precios, fijando los mismos precios de compra o venta de manera abusiva. 2. Una empresa aplica injustificadamente a distintas empresas compradoras precios u otras condiciones de compra desiguales para los mismos bienes o servicios,
poniendo a algunas de ellas en desventaja frente a sus competidores. Y 3. Una empresa establece de forma injustificada zonas de venta exclusivas para sus distribuidores. Y por último, para finalizar esta presentación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, vamos a ver cómo se pone una denuncia. La denuncia por prácticas contrarias a la competencia puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que tenga conocimiento de la transgresión de las normas que vigila la CNMC. Se realiza por escrito y se entrega en el registro de la CNMC, describiendo de forma precisa la o las conductas presuntamente anticompetitivas o contrarias a la regulación sectorial sobre las que se tiene conocimiento, identificando a los responsables y aportando las pruebas de las que se disponga. Ahora continuaremos con el segundo punto de nuestra presentación, que consiste en los motivos por los que deberíamos defender la competencia. Bien, las entidades como la CNMC existen para facilitar lo máximo posible una situación a la que denominamos libre competencia, que recibe ese adjetivo porque se manifiesta en los siguientes niveles. En primer lugar, la libertad de entrada y salida que tienen las empresas. Esta es una característica propia de mercados e industrias competitivas, en las que cualquier productor puede incorporarse o salir según sus intereses, sin que exista ninguna barrera que se lo impida. En segundo lugar, las empresas disponen de libertad para fijar sus precios. Este es uno de los principios básicos de la economía de mercado y se basa en que, mediante el mecanismo de la oferta y demanda, las empresas adaptan sus precios con el fin de atraer las preferencias de los consumidores. Por último, hablamos de la libertad de elección de la que disponen dichos consumidores. Este concepto también se conoce como soberanía del consumidor y hace referencia al derecho que tienen los individuos a disponer de una amplia gama de productos entre la que pueden elegir según sus deseos o necesidades. Cuanto mayor sea el grado de libertad existente, más cerca se encontrará el mercado de una situación que denominamos competencia perfecta, un concepto que ya conocemos por lo que no nos vamos a detener en explicarlo de nuevo. Bueno, una vez que ya entendemos el concepto de la libre competencia, vamos a enumerar las condiciones que requiere. Para que pueda existir la libre competencia en un mercado, se debe contar con un marco político-legal que sea adecuado y transparente, de forma que permita que los agentes económicos ejerzan sus libertades, pero al mismo tiempo respeten los derechos de los demás. Para garantizar el funcionamiento de este marco político-legal, el Estado, a través de sus distintas instituciones, realiza tres funciones principales, que son: en primer lugar, investiga y sanciona a cualquier agente económico que busque restringir de manera injustificada la competencia. Generalmente, esto se hace a través de la creación de una llamada ley de competencia. Por otro lado, debe ser posible revisar y modificar las regulaciones o normativas que pudieran estar restringiendo la competencia. Además, es necesario poder establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores. Esto se suele hacer a través de una ley de derechos del consumidor. Ahora sí, nos vamos a referir de lleno a aquellos beneficios que nos aporta la libre competencia, es decir, los motivos que nos da para que queramos defenderla a toda costa. Bien, la libre competencia tiene un efecto beneficioso en la economía, ya que incentiva a las empresas a ser más eficientes, a innovar y también a mejorar constantemente la calidad de sus productos. Todo ello tiene el fin de atraer las preferencias de los consumidores, que, como ya hemos explicado anteriormente, tienen un derecho a la libertad de elección. Mi compañero Sergio os adelantó en su explicación algunos de estos beneficios, pero ahora los vamos a estudiar de una forma más profunda y amplia, separándolos en dos puntos de vista distintos, que son los siguientes. El primer punto de vista que utilizaremos es el de los empresarios. A ellos, la libre competencia les garantiza beneficios, ya que les asegura que el éxito de sus negocios dependa de su capacidad y también de su esfuerzo por mejorar constantemente, y no de aquellas obstrucciones o limitaciones que pudieran imponerle otros, ya sean entidades o empresas, que tuvieran un mayor poder de mercado. Además, se les incentiva a desarrollar una posición competitiva fuerte, ya que la competencia propicia un entorno de tensión que obliga a las empresas a estar en alerta constante. De este modo, se esfuerzan por ofrecer algo mejor que el competidor, algo nuevo o algo diferente a la oferta ya existente en el mercado. Sin embargo, esta no es una situación del todo confortable para las empresas y es muy probable que algunas de ellas caigan en la tentación de asociarse, dando lugar a acuerdos restrictivos de la competencia, que no solo pondrían en peligro el interés de los consumidores, sino también de las propias empresas que no formen parte de ese acuerdo.
En el punto de vista de los consumidores es donde cobra más importancia la defensa de la competencia. La experiencia demuestra que, cuando las empresas pactan unos precios, estos suelen ser superiores a los precios que resultarían del libre juego de la oferta y la demanda. Por tanto, los consumidores se ven directamente beneficiados por la libre competencia ya que terminan pagando precios menores. Pero la reducción de los precios no es el único objetivo que tiene la libre competencia, sino que también busca ofrecer a los consumidores ventajas relacionadas con la calidad de los productos o también con la amplitud de la oferta que tienen a su disposición. Por tanto, se crea un marco adecuado para que la lucha entre empresas se materialice en ventajas para el consumidor. Algunos ejemplos de estas ventajas podrían ser una garantía más amplia de la que prescribe la ley, un servicio postventa gratuito, mejoras técnicas del producto o diseños más innovadores. Con todo esto, se logra aumentar el excedente del consumidor y el bienestar, ya que, además, se incrementan las oportunidades de empleo y mejora el nivel de vida de la población, gracias al incremento del ingreso derivado de un mayor poder adquisitivo disponible gracias al logro de los precios más reducidos. Bueno, pues yo ahora voy a proceder a explicaros las conductas que pueden dar lugar a una infracción. Dentro de estas conductas pues encontramos los acuerdos anticompetitivos, el abuso de posición dominante y la competencia desleal. Bueno, pues los acuerdos anticompetitivos son los pactos entre distintos agentes destinados a limitar la competencia existente en el mercado. Entre estos acuerdos encontramos las colusiones, la fijación de precios de reventa y los acuerdos de exclusividad. El abuso de posición dominante son las acciones desarrolladas por una sola compañía, pero esta compañía tiene el poder del mercado, porque si no, no podría tener gran repercusión sus acciones. Estas acciones que realiza están destinadas a erosionar el proceso competitivo. Y como ejemplo, pues encontramos la fijación de precios predatorios, la discriminación de precios y la negativa a contratar. Bueno, y en último lugar, la competencia desleal son las conductas destinadas a desviar la clientela de un agente de mercado por medios ilegítimos o ilegales y contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres. Encontramos el abuso de reputación ajena, la difusión de hechos incorrectos y el ejercicio abusivo de acciones judiciales. Bueno, y de todas las que os acabo de nombrar, de todos esos ejemplos, os voy a explicar 5, que son la colusión en licitaciones, la fijación de precios de reventa, los acuerdos de distribución exclusiva y los precios predatorios. Bueno, en primer lugar voy a comenzar con la colusión, que es aquella práctica que se produce cuando existiendo varias entidades rivales en un mismo mercado, estas deciden, en lugar de competir, ponerse de acuerdo respecto de algunas variables de la competencia, que normalmente suele ser el precio. ¿Qué se busca con esto? Pues ejercer un poder de mercado mayor en beneficio de las empresas oferentes y que como resultado final provocará la pérdida en el consumidor, es decir, que van a actuar en búsqueda de su beneficio propio y esta búsqueda de beneficio propio va a perjudicar al consumidor. Estos acuerdos se pueden hacer sobre el bien, o sea, sobre el precio de un bien o servicio, como acabo de decir, pero también sobre la cantidad de bienes o servicios a producir o prestar. Se puede desarrollar mediante repartirse la área geográfica o mediante repartirse los clientes. Bueno, la colusión en licitaciones consiste en defraudar o manipular el proceso competitivo que se espera que se produzca por la licitación. Se dan entre los oferentes de la licitación quienes se oponen a competir, ya sea para hacer fracasar el proceso de licitación o para obtener sobreprecio. Bueno, la fijación de precios de reventa consiste en una práctica que no opera entre competidores, sino entre dos empresas que tienen una relación de vendedor-comprador dentro de la cadena de producción. Mediante esta práctica se puede dar, por ejemplo, que un fabricante le fija a sus propios distribuidores el precio al cual deben de suministrar sus productos, impidiéndoles, por tanto, a estos distribuidores que sean ellos mismos los que impongan el precio que ellos quieren imponer. Bueno, cabe destacar sobre esta conducta que no siempre es dañina para la competencia, por lo que se debe estudiar caso a caso. Bueno, ahora encontramos los acuerdos de distribución exclusiva. Estos acuerdos se producen cuando, por ejemplo, un fabricante designa a una sola compañía como su distribuidor en un determinado país o territorio. O también cuando, por ejemplo, un fabricante decida comercializar sus productos única y exclusivamente a través de una gran multitienda. Es una práctica muy habitual y generalmente positiva, dado que permite a los fabricantes asegurarse de forma eficiente que sus productos cuenten, por ejemplo, pues con una adecuada exhibición o con un buen servicio de postventa.
Y en último lugar, encontramos los precios predatorios. Bueno, ¿en qué consisten los precios predatorios? Pues es una práctica en la cual el oferente comercializa sus productos o servicios por debajo de sus costos a fin de impedir la entrada de nuevos competidores o de eliminar a los ya existentes. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, hay a una mujer en el mercado y tenemos a dos empresas oferentes de melones. Uno se lo está ofreciendo por $1000 y otro por 900. Entonces, el de 900 está ejerciendo la práctica de precios predatorios. Seguramente con esos 900 no sea capaz de cubrir sus costes, pero su objetivo es ofrecer un precio por debajo de la otra empresa hasta que consiga eliminarla del mercado, y una vez que se encuentra esta empresa sola en el mercado, poder volver a poner un precio superior y así pues contrarrestar estas pérdidas, y al final pues tendrá un beneficio superior al que hubiese tenido si hubiese puesto el mismo precio que las demás empresas. Bueno, y aquí podéis ver una imagen de la empresa Iveco. Bueno, os he puesto esta empresa para así pues habla de algún ejemplo de lo que acabo de decir, un ejemplo real. Bueno, la empresa Iveco es una empresa italiana fabricante de camiones, como podéis ver ahí al camión. Y bueno, entre 1997 y 2001 llevaron a cabo prácticas anticompetitivas y fueron obligados a pagar una indemnización a la empresa afectada. Varios fabricantes de camiones habían cometido una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para fijación de los precios. Bueno, y entre las empresas que estuvieron implicadas encontramos MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF. Buenas a todos. Ahora os vamos a mostrar diferentes noticias que tienen que ver con las sanciones que ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a diversas empresas españolas. Como podéis ver en esta diapositiva, hemos puesto diferentes titulares que recogen algunos periódicos sobre las multas que se han ido ejecutando a lo largo del último año en nuestro país, las cuales vamos a profundizar mucho más en las siguientes diapositivas. En primer lugar, vamos a hablar de la sanción impuesta a la empresa Endesa, la cual tiene que hacer frente a una multa de 300.000 euros debido a diferentes irregularidades. La CNMC inició esta investigación a raíz de una denuncia de un particular, el cual, al comprobar el aumento de los importes de las facturas, se dio cuenta de que se había producido un cambio de suministro sin su consentimiento, así como un cambio en la tarifa aplicable, la potencia y la tensión de los suministros. Ha sido la propia CNMC la que ha insistido en que las comercializadoras de electricidad y de gas natural deben cumplir los requisitos fijados por la ley cuando formalizan sus contratos, y muy especialmente cuando se trata de consumidores especialmente vulnerables. Hay que recordar que en septiembre de 2018 la CNMC aprobó una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a los principales grupos energéticos a cambiar su imagen de marca para que los clientes puedan distinguir entre las empresas comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada en electricidad y en gas y las que actúan en el mercado libre, para que de alguna forma no se provoquen este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar del grupo ACS. Esta compañía está formada por diferentes empresas dedicadas a la construcción y al desarrollo de infraestructuras, y se ha convertido en el rey del cartel en España sin que esto tenga consecuencias más allá de las sanciones. Sin embargo, ahora se pone en duda la legalidad tanto de las empresas como del presidente, que es el señor Florentino Pérez. Pues bien, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha desmantelado un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, creado para encarecer los servicios prestados principalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Entre ellas se encontraba la ACS y ha sido la más perjudicada. Para ponernos un poco en situación, hay que explicar que el montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos, tanto de seguridad como de calidad, y también que protejan el medio ambiente. Por ello, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican
los servicios a empresas especializadas en este tipo de instalaciones. Pues bien, las empresas sancionadas en este caso han creado un entramado para repartirse clientes y licitaciones, además de intercambiar diferentes informaciones respecto a las empresas, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios, lo cual provoca una gran infracción a numerosas normas que evidentemente están prohibidas y que defiende la competencia de la CNMC. También me gustaría matizar que esta multa impuesta al grupo ACS no es la primera que se da, puesto que la CNMC ha multado en otras ocasiones al grupo de empresas y que la Audiencia Nacional en numerosas ocasiones ha anulado dicha sanción. Sin embargo, a partir y a raíz de esta nueva sanción y de esta nueva multa, se va a volver a reabrir el asunto. En segundo lugar, vamos a hablar de las dos grandes productoras audiovisuales de nuestro país, Atresmedia y Mediaset, a las cuales se le han impuesto una sanción de 77,1 millones de euros, 38,9 para Mediaset y 38,2 para Atresmedia, lo cual supone cerca del 4% de sus ingresos totales. La CNMC ha criticado a las dos grandes cadenas por sus prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión, puesto que su cuota es superior a la que les correspondería en un mercado competitivo. De esta manera, ha añadido que los dos grandes grupos de comunicación limitan la capacidad del resto de canales de televisión para captar mayores ingresos por publicidad. Además, la Comisión ha explicado que las dos cadenas comercializan de manera habitual con la publicidad en paquetes o en módulos de canales, lo cual se ve reforzado mediante la llamada pauta única denominada simulcast, que supone la transmisión simultánea de la publicidad en los distintos canales de la cadena, siguiendo la pauta del que tiene más audiencia. Por último, comentar que ambas empresas, tanto Mediaset como Atresmedia, han manifestado su voluntad de recurrir dicha multa, pero que la resolución por ahora le obliga a ambas cadenas a cesar en sus conductas y adaptar sus relaciones comerciales y contractuales con el resto de canales y también con los consumidores o, en este caso, espectadores de su cadena. Por último, vamos a hablar de RTVE, puesto que la CNMC ha multado a la cadena pública por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la selección española. La gravedad del asunto recae en que desde el 1 de enero de 2010, Televisión Española se compromete a no emitir ningún tipo de publicidad. Por tanto, esto tiene una connotación muchísimo más negativa, puesto que cuando se dan partidos de fútbol y sobre todo de la selección española, el porcentaje de audiencia evidentemente es mayor, aumenta, y se da en prime time. Aún así, la CNMC ha asegurado que la infracción que se ha infringido es de carácter leve y supone una vulneración de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Pero de la misma forma ha dicho que al ser leve, la multa ha sido de 100.000 euros, que es la cantidad máxima prevista para este tipo de infracciones. Bueno, pues esta es la explicación de mis compañeros de todo lo que supone la defensa de la competencia. Yo me voy a centrar en Andalucía y os voy a explicar lo que es la Agencia Andaluza de la Competencia. Esta agencia se creó el 26 de junio de 2007 y es un organismo autonómico independiente que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la economía andaluza a través de la defensa y la promoción de la competencia. Como he dicho, se creó en 2007, fue uno de los últimos que se creó, pero como veis en el gráfico de la derecha, Andalucía es la comunidad autónoma que tiene mayor nivel de actividad en este ámbito, llevándose un 22,4% de todos los casos que se generan en España de media al año. Siguiendo con este apartado de introducción, os voy a pasar a explicar las funciones, el marco institucional y la estructura de esta agencia. Empezando por las funciones, decir que son las funciones más principales y generales de la agencia, porque evidentemente tienen muchas muy concretas, pero sus funciones principales son contribuir al desarrollo de la economía andaluza, como he dicho antes en la definición, preservar el funcionamiento competitivo del mercado,
fomentar la mejora de regulación económica, que esto se lleva a cabo mediante un conjunto de normas y actuaciones e instrumentos que desarrollan y ponen en práctica los poderes públicos andaluces, y por último procurar que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad andaluza en este caso. Siguiendo con el marco institucional o normativa en el que se mueve este organismo, decimos que se rige fundamentalmente por la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Esta ley se dictó el día que se creó la agencia, por tanto se creó básicamente para desarrollar y crear esta agencia. Y como Andalucía está dentro de España y de Europa, evidentemente, hay que tener en cuenta que esta agencia se mueve en coordinación con los organismos afines de la Unión Europea y del Estado, además de operar, o sea, de actuar dentro del marco de la política económica general de la Junta de Andalucía. Y por último, como os he colocado a la derecha el organigrama, podéis ver que se divide básicamente en 4 partes, empezando por la Dirección Gerencia, cuya titularidad la lleva Manuel Alejandro Hidalgo. Las funciones más principales de esta parte son la dirección, coordinación y representación de la agencia, y luego bajando al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, es el órgano de resolución y dictamen y además tiene 2 vocalías. Luego se desarrollan 2 departamentos. A la izquierda veis el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ejerce las funciones de instrucción, investigación y vigilancia en materia de esta defensa. Y a la derecha, el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación, cuyas funciones consisten en el asesoramiento económico y especializado en relación con la promoción de la competencia y gestión de sistemas de información. Y por último, abajo del todo, la Secretaría General, cuya titularidad la lleva María Ángeles Gómez, y esta parte asume la asistencia jurídica, así como la administración del presupuesto y del régimen interno de la agencia. Bueno, pues tras introducir lo que es la agencia, vamos a pasar a lo que se puede decir que es la práctica, y como mi compañera anteriormente ha explicado lo que son las conductas prohibidas, yo voy a pasar directamente a los casos que se han dado. Antes de nada, decir que vamos a trabajar con datos de 2018 porque son los últimos que ha registrado la agencia. Y como veis, he puesto el gráfico que puse en la primera diapositiva. Andalucía tramitó un total de 22 asuntos en 2018. Las comunidades, o sea, las provincias que más expedientes han abierto han sido Granada y Sevilla, con 4 cada una. Y la mayor fuente de información de esta agencia son las denuncias. Las puede realizar cualquier persona, evidentemente. Luego, abajo de este gráfico está el sector. El sector más afectado son los servicios, y concretamente dentro de este sector las actividades más destacadas son la contratación pública, como de vivienda por ejemplo, o de transporte público. Abajo a la derecha veis una tabla que indica los expedientes que fueron sancionados en 2018. Hay un total de 4, que son los más grandes, por así decirlo. 2 de ellos se dieron en Málaga y 2 fueron en colegios oficiales de arquitectos en este caso. Os voy a pasar a poneros algunos ejemplos y a explicar algunos de estos casos, en concreto 2, que se dieron en 2018. Vale, pues veis que os he puesto 2 noticias a la izquierda, pero antes de nada decir que todos estos casos, los 4, fueron imputados por conducta colusoria. También los 4 fueron conocidos gracias a denuncias. Y empezando por explicar los casos, voy a unir el de Málaga y Jaén, en los de los colegios oficiales de arquitectos, ya que los procesos que se llevaron a cabo fueron distintos, pero el objetivo fue básicamente el mismo. En el caso de Jaén se pretendía hacer que dicho grupo fuera el único en tramitar determinadas certificaciones de vivienda y edificaciones en suelos no urbanizables. Y en el caso de Málaga, dicha conducta consistiría en la decisión de difundir entre determinados organismos públicos y operadores económicos una serie de comunicaciones por las que tratarían de impedir la contratación de otros técnicos que no sean arquitectos para actuar como coordinadores de seguridad y de salud.
Por tanto, como he dicho, aunque los procesos fueron bastante distintos y se optó por diferentes caminos, el fin era tratar de reservar una actividad para esa función que realizan ambos colegios. Luego, siguiendo con la noticia que os he puesto abajo a la izquierda, en este caso, como he dicho antes, el sector servicios es el que más afectado se ve, como por ejemplo en este caso, en el que se abrió un expediente a 39 autoescuelas de Huelva por intentar fijar los precios para sacarse un carnet. Por tanto, se les imputó conductas anticompetitivas. Y además también hubo el caso de la contratación pública de vivienda, que se dio también en Málaga, también imputada por conductas colusorias. Y tras todo esto, doy el paso a mi compañero Sergio para que termine de explicar el último punto. Por último, proponemos algunas soluciones para dar a conocer la CNMC y la Agencia Andaluza de la Defensa de la Competencia. Por experiencia, tanto la Agencia Andaluza de la Defensa de la Competencia como la CNMC no están muy presentes en la educación de los colegios e institutos en asignaturas como Economía, Economía de la Empresa o EIE, Empresa e Iniciativa Emprendedora. Por esto, pensamos que se podría añadir temario respecto a las mismas, ya que no suele venir en los manuales. Una buena iniciativa sería también que ambas tuvieran personal que fuera por los centros de enseñanza impartiendo charlas dando a conocer la importancia de las mismas para la economía. Otra manera de dar a conocer la CNMC sería la reproducción de anuncios en los canales tanto de televisión como de radio más vistos por la población, con la intención de que la información llegue al mayor número de personas posible. Y por último, el uso de las redes sociales tan presentes en la mayoría de los ciudadanos para dar a conocer las actuaciones que la misma está desempeñando y los conflictos entre las empresas. Y con esto damos por terminada la presentación. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.